Bendiciones con todos. Tema 40, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en Génesis. Hoy día vamos a hablar el mundo antediluviano y sus actos. Y vamos a utilizar Génesis capítulo 4, versículos del 19 al 24, que dice lo siguiente. Y Lamed tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. 7 veces será vengado Caín. Lamed, en verdad, 70 veces 7 lo será. En el tema anterior vimos las primeras 7 generaciones de Adán por la línea de Caín. Las escrituras no nos explican mucho acerca de estas personas hasta que llegamos a la 7ª generación con Lamed. Es muy probable que Lamed y su familia hayan vivido poco antes del diluvio, y en este estudio tendremos una pequeña muestra de cómo era el mundo antediluviano, en donde veremos que por un lado se desarrollaron las artes ganadería y metalurgia, pero por el otro vemos que hay una decadencia moral que lleva a la poligamia, violencia y muerte con consecuencias desastrosas. Leamos el versículo 19 nuevamente. Lamed se casó con 2 mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. El historiador judío Flavio Josefo, nos dice que Lamed tuvo 77 hijos con sus 2 esposas. Pero la Biblia solo habla de 4 de sus hijos. No sabemos si la poligamia se inició con Lamed, pero es la primera mención de este pecado en las Escrituras, lo que da testimonio del nivel de degeneración que alcanzó la humanidad, quien sería juzgada por el diluvio. Por esto, este versículo podemos saber del carácter insolente de Lamed, quien estaba yendo en contra de la ley del matrimonio dada por Dios, porque esta práctica es una fuente de miseria y de corrupción para la familia. ¿Sí? Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, esto explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los 2 serán uno solo. No 2 mujeres, no 2 hombres. Eso es contrario a la palabra de Dios. Y Deuteronomio capítulo 21, versículo 15 y 16 dice, supongamos que un hombre tiene 2 esposas y solamente ama a una de ellas, pero ambas le han dado hijos varones, y supongamos que el primer varón lo haya tenido con la mujer que no ama. Cuando el hombre divida su herencia, no dará la mayor parte al hijo menor, el que tuvo con la esposa que ama, como si fuera el primer hijo varón. Cuando Lamed se entregó a los deseos de la carne al tener 2 esposas, deseos de la carne, escuche bien, inclusive los nombres de ellas sugieren atractivos sensuales en términos de belleza física, dado que Ada significa adornada, ornamentada o mañana. Y la segunda esposa representa la sombra de una esposa al ser amante por placer, porque Sila parece significar sombra, refugio, comodidad o tintineo.
Incluso se piensa que Sila pudo haber seducido a Lamed dadas las costumbres en la sociedad de aquellos tiempos. Tal vez él la eligió después de que Ada ya no estuviera tan bella como antes, como con el paso de los años. En la actualidad, no estamos lejos de esta promiscuidad. Inclusive, esto es legal en 58 países. La mayoría son los países musulmanes. Hay mormones que practican la poligamia y la nueva tendencia perversa son llamados poliamores. ¿Ha escuchado usted de estos temas? Sin embargo, Jesús expuso este pecado y reafirmó que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer. Leamos lo que dijo el Señor Jesucristo, que eso es palabra de Dios. Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6 y versículo 8 dicen: Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios lo hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo por una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. ¿Sí entendió bien? Existe otra explicación del por qué Lamed pudo tener dos esposas, y es porque quería incrementar su dominio y poder al tener una familia más grande en el mundo, en el que la desintegración social haría que la supervivencia recayera en el clan más fuerte. Esta estrategia se ha visto en los clanes o tribus que han querido mantener el poder a lo largo de la historia. Pero veamos el versículo 20, que dice: Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. Jabal, cuyo nombre significa viajero, vagabundo o productor, es el inventor de las carpas necesarias para la vida nómada que tenía y del arte de mantener y administrar todo tipo de ganado, lo que le dio riqueza en esta vida terrenal. A diferencia de Abel, quien fue solo un pastor de ovejas, ahora vemos cómo la inventiva y el avance tecnológico que tiene la humanidad aumenta el distanciamiento con Dios, porque ahora la gente como Jabal están ocupados perfeccionando la industria que les proveerá su sustento y les traerá gloria personal, en lugar de glorificar al verdadero proveedor, nuestro Señor. En la actualidad, nosotros también enfrentamos el mismo problema, porque siempre estamos ocupados con el trabajo y decimos que no tenemos tiempo para el Señor. Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8 dice lo siguiente: Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Todo se marchita, todo se acaba, menos la palabra de Dios. Versículo 21 de Génesis. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. Jubal significa traer o sonido. Fue el que desarrolló las habilidades musicales, el primer y más antiguo arte mencionado en la Biblia. Por ello, inventó los instrumentos musicales de cuerda y de viento. Es posible que Jubal haya podido ganarse la vida siendo un trovador vagabundo que tocaba música de un lugar a otro, o pudo haber buscado la gloria de ser un hombre
con el talento musical, tal y como los músicos famosos de hoy en día, quienes hacen las giras mundiales y que llenan arenas con sus seguidores. Después de todo, de Jubal tenemos la palabra jubileo, o el sonido de la trompeta que nos produce júbilo y alegría. Dice el libro de Levíticos, capítulo 25, versículos del 9 al 10, lo siguiente: entonces, en el día del perdón del año 50, haz un fuerte y prolongado toque del cuerno del carnero por todo el país. Aparta este año como año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti, cuando puedes volver a la tierra que pertenecían tus antepasados y regresar a tu propio clan. Aunque si ha puesto atención a la letra de las canciones más populares de nuestros días, pienso que muchos de ustedes estarían de acuerdo que esta música debió tener sus orígenes en la línea de descendientes de Caín, pero la música no fue dada por Dios para que le pudiéramos cantar alabanzas. Jueces 5, capítulo 5, versículo 13 dice: escuchen ustedes reyes, presten atención ustedes gobernantes poderosos, pues cantaré al Señor, tocaré música para el Señor, el Dios de Israel. Mire, Dios dio el talento para la música para que le alabaran a Él, a nadie más. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas, enseñe y aconseje unos a otros en toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Mire, la alabanza es para Dios, pero Él se dedicó a la música, pero mundana, como decimos hoy. El versículo 22 de Génesis dice: la otra esposa de Lamed, Sila, dio a luz un hijo llamado Tubal Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana llamada Naama. El nombre de Tubal Caín fue especialmente apropiado, ya que Caín significa herrero. Él fue el inventor de la metalúrgica. Antes del diluvio, el hombre tenía conocimiento acerca de las aleaciones de cobre y latón para crear bronce, y además el proceso para recolectar y fundir el hierro. Estas técnicas llevaron siglos a la humanidad para desarrollarlas después del diluvio, ya que el bronce se sabe que se empezó a utilizar en Mesopotamia y hierro fue desarrollado hasta 1000 años después por los hititas. Imagínense la tecnología que Tubal Caín utilizó para derretir el hierro a 1500 grados centígrados. Él tuvo que construir un horno con ladrillos que soportaran estas temperaturas y que permitiera inyectar aire forzado para elevar la temperatura, mientras del mismo para alcanzar el punto de fusión del hierro y poderlo moldear en estado líquido. Esto muestra que Dios es quien nos da el conocimiento al ponerlo en las mentes de los inventores de todas las cosas que tenemos, ya que ni de nuestras grandes ideas podemos enaltecernos. El Señor es quien tiene el control y Él determina cuándo es el momento apropiado para que nos sea revelado algo nuevo. Por eso tenemos que orar para que Dios nos dé sabiduría. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice el Señor: llámame y te responderé, y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Y Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice: porque el Señor da la sabiduría, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia.
Y Daniel capítulo 2 versículo 21 dice: Él cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los inteligentes. Mire, la misma palabra lo dice. El desarrollo de bronce y hierro permitió la manufactura de herramientas para la agricultura y la construcción. Con esto, Dios equipó a Noé para que pudiera cortar los árboles y construir el arca antes de que el diluvio ocurriera. El Señor nos llena de bendiciones. Sin embargo, por la naturaleza carnal del hombre, una vez que el hombre obtuvo el conocimiento de cómo trabajar estos metales, muy probablemente la humanidad empezó a fabricar armas para la guerra, lo que ha de haber resultado en un incremento de la violencia. Mire, siempre torcemos la verdad. 1 Samuel capítulo 13, versículo 19 al 20 dice: Resulta que en todo el territorio israelita no había herreros, porque los filisteos querían evitar que los hebreos hicieran espadas o lanzas. Pues esa razón todos los israelitas tenían que ir con los filisteos para afilar las rejas de sus arados, su azadón, su hacha o su hoz. Y Eclesiastés capítulo 8, versículo 9 dice: Todo esto he visto al entregarme de lleno a conocer lo que se hace en el mundo y el poder que el hombre tiene de hacer daño a sus semejantes. Sin embargo, todo esto será revertido. El armamento será convertido en instrumento para la agricultura bajo la dirección del Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Dice el libro de Miqueas capítulo 4 versículo 3: El Señor mediará entre los pueblos y resolverá conflicto entre las naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Eso es en el tiempo del reinado del Señor Jesucristo, por si acaso. Existe la teoría de que en la antigüedad se crearon leyendas a partir de los habitantes antediluvianos, y con el tiempo dichas personalidades fueron consideradas dioses. Por ejemplo, los romanos tenían el dios Vulcano o Vulcanus, que asemeja a Tubalcaín, y que para ellos era el dios de la metalúrgica y del fuego, el inventor de las obras de hierro, bronce, oro y plata que fueron forjadas por el fuego. ¿Qué les parece? Tubalcaín, dice, tuvo una hermana llamada Naama. Naama significa bella, hermosa o agradable, lo que nos habla de que la sociedad desde entonces buscaba los atributos físicos externos de la carne, como una cara bonita o un buen cuerpo, en lugar de los atributos espirituales como un corazón amoroso o piadoso. En contraste tenemos que Eva, quien seguramente haya sido la mujer más bella que ha vivido, fue llamada por Adán Eva, que significa vida, porque ella sería la madre de todos los que viven. Pero la belleza eterna es algo vano, porque con la edad se pierde. Por eso el rey Lemuel nos da el siguiente consejo en Proverbios capítulo 31, versículo 30. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor sumamente será alabada. Y 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 dice: Pero el Señor le dijo: No te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. En la leyenda rabínica se dice que Naama se casó con Noé.
lo que explicaría por qué esta es la última generación en la línea de Caín antes del diluvio. Pero lo más importante, si esto es correcto, sería que uno de los descendientes de Caín encontró gracia ante los ojos del Señor y sería la única persona en esta genealogía que salvaría del juicio del diluvio. ¿Qué les parece? El versículo 23 dice: cierto día Lamed dijo a sus esposas, Ada y Sila: oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamed. Maté a un hombre que me atacó y a un joven que me hirió. Cada vez que el Espíritu Santo nos describe a Lamed, no nos habla de ninguna virtud acerca de este hombre, sino solamente de sus pecados, crímenes y arrogancia. Como vimos en el estudio pasado, Lamed significa cautivo, esclavo. Lo indica que él es un cautivo del pecado, como lo fue Caín cuando mató a su hermano Abel, en Génesis capítulo 4, versículo 7. En este punto, los efectos del pecado original sobre la humanidad debieron haber alcanzado la cúspide. La creciente violencia en el mundo debió haber desensibilizado a Lamed a tal punto que muestra un desprecio por la vida del joven a quien mató. La destrucción de la humanidad que ocurre como resultado al proclamar una completa independencia de Dios es la que lleva a Lamed a tomar la venganza con sus propias manos, ya que a diferencia de Caín, quien mató a Abel de forma premeditada, Lamed orgullosamente se excusa al informar a su familia que en su caso el asesino fue en defensa propia. Pero la palabra para joven en hebreo, yeled, que se refiere a un joven o adolescente vulnerable, incluso un niño, lo que hace su agresión más repugnante. ¿Qué les parece? Ahora el versículo 24. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que mate a mí será castigado 77 veces. Lamed recitó el primer poema que aparece en la Biblia sobre un tema muy oscuro, en alabanza a su ferocidad, y es una expresión de su orgullo. En este poema se muestra que la marca de Caín es ampliamente conocida. El discurso de Lamed habla de una venganza desproporcionada en donde el castigo será 70 veces 7, porque el hombre no busca la justicia, sino sigue a su corazón al extremo de su ferocidad despiadada. Por esta razón vemos que Dios le dio a Moisés la ley del talión, de latín talionis, idéntica o mensaje. ¿Qué dice Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25? Pero en caso de muerte, se pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. ¿Vio? Pero en el castigo del que habla Lamed es un reflejo de la sabiduría de este mundo, queriendo expandir el castigo que Dios impuso a cualquiera que matara a Caín, sin entender el porqué del propósito que tiene el Señor. Las palabras de Lamed solo son sus propios deseos expresados a sus esposas para parecer como una persona recta que es bendecida por el Señor. No son un castigo verdadero impuesto por Dios. Él siempre tiene la última palabra y la venganza final siempre es del Señor. Él dice: mía es la venganza, yo pagaré. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35 dice: a mí me corresponde tomar venganza. En su momento caerán y les daré su merecido. Ya se acerca el día de la aflicción. Pronto viene lo que les tengo preparado. ¿Qué les parece? Para ir concluyendo este tema, este estudio, le dejamos con la enseñanza de Jesús, en la que como cristianos
no debemos buscar la venganza en contra de los que pecan en contra nuestra, sino que necesitamos perdonarlos. La frase será castigado 77 veces equivale a 70 veces 7. ¿No les suena familiar? Jesús utilizó las mismas matemáticas no para el tema de la venganza, sino por el contrario, para el perdón. Escuchemos Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿no? El mundo antidiluviano y sus actos. Ya Lamed corrompió, en otras palabras, a la familia, ¿sí? Corrompió, se pusieron orgullosos. Es más, se alejaron de Dios totalmente. Y es lo que está pasando en nuestros días también. Cómo la humanidad cada día se aleja más de Dios. Aún hasta personas cristianos que conocen a Dios, que han vivido la vida de Dios, se han apartado, se han alejado de los caminos de Dios. Y eso es muy triste, eso es muy lamentable. Por eso, con toda esta palabra, con todos estos estudios, estamos orando y llevando esta palabra para que la gente la escuche y vuelvan a los caminos del Señor. Los caminos del Señor tienen palabras de vida eterna. Nadie más puede ofrecernos vida eterna. Nadie más puede asegurarnos vida eterna, solo el Señor Jesucristo. Por eso nosotros en cada video que estamos haciendo le ponemos la oración de fe, la oración para aceptar a Jesucristo, para ser una nueva persona. Entonces queremos que repita esta oración, buscando ser un verdadero hijo de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha tomado. Es la mejor decisión que puede tomar el ser humano. Ahora, si usted aceptó a Cristo, para mantenerse allí, porque muchos se apartan, tiene que venir todos los días a meditar en la palabra. Dejar que la palabra le enseñe. Dejar que la palabra le redarguya, que le prepare, que le moldee. ¿Sí? Buscar ponerla en práctica. Y por qué no mañana predicarla a otros, que otros se enteren de estas verdades de la palabra de Dios. Tenga tiempo de alabanza. Alabe al Señor. El talento que el Señor dio de la música es para alabarlo, para glorificar su nombre a Él, a nadie más. Y el mundo ha torcido esto, el ser humano ha torcido esto. Entonces usted alabe al Señor y también converse con Él a través de la oración. Háblele, no rece, que sus palabras salgan de su corazón, que Él le va a escuchar y le va a responder. Y le contamos que en la iglesia hay espacio para usted y su familia. La invitamos y juntos seguiremos aprendiendo estas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre. Damos gracias por tu palabra que cada día viene fresca a nosotros. Cada día nos enseña, cada día nos aclara, cada día nos prepara, Señor, para vivir en este mundo tan lleno de maldad. Oramos al Espíritu Santo que lleve esta palabra por todos los rincones del mundo y que sea escuchada. Y no solo sea escuchada, sea puesta en práctica, Señor. Que las personas decidan obedecer tu palabra para ser personas diferentes, para ser personas hijos tuyos, Señor. Y que caminen hacia la vida eterna. Que se enteren que la vida eterna es la mejor de las vidas que puede vivir el ser humano, Señor. Padre, que esta palabra llegue con cosecha para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo que la escucha, Señor, y que está viendo. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día.
sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando para que otros amigos, familiares, compañeros de trabajo, de deporte, escuchen esta palabra también y vengan también a los pies del Señor. ¿Sí? Y nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.